Ya, entonces comencemos. Nosotros habíamos quedado en la clase del viernes, en la clase de límites al uso de endeudamiento. Entonces dijimos, mira, la empresa vale lo que valga sin deuda, más todo el beneficio tributario, y eso le sumaba, pero los límites van a generar otros costos. Hablamos de los costos de quiebra y de los costos de agencia. Dijimos, mira, los costos de quiebra tenemos algunos que son indirectos, que se generan permanentemente solamente por el fantasma de que la empresa no llegue, o quiebre, o se vuelva insolvente. Entonces hablamos un poco de que a veces se intentan reestructurar, que es la lógica del capítulo 11 en Estados Unidos. También hablamos de la lógica del capítulo 7, que es bankruptcy, o sea, quiebra total, no financial restructuring. Entonces, en algunas te conviene que la empresa se mantenga viva. Entonces tú dirías, mira, es una evaluación de un proyecto. Tú dices, voy a calcular el valor presente en los flujos de caja a perpetuidad, suponiendo que la vida útil económica de una empresa es infinita o indefinida. Dice, mira, la empresa a perpetuidad vale hoy 100. Y si tú dices, bueno, la empresa la liquido ahora tal como está y de los activos me queda 80, no, pues no me conviene. Pero si me queda 120, quizás me conviene. Entonces ahí dijimos, ya, si entonces cuando la empresa está muy, muy cerca de la bancarrota, por todas las razones que se le ocurran, pero nosotros decíamos, mira, esencialmente, porque los gerentes toman decisiones que no son lo más lógico, como hacer proyectos con BPN negativo, como rechazar proyectos con BPN positivo, entonces podría generar una diferencia. ¿Sí? Entonces nosotros hicimos un ejercicio de un proyecto de subinversión, de sobreinversión, que era un mal proyecto, o sea, perdía 7 millones y el gerente lo hacía igual porque aumentaba el valor de las acciones de la compañía, del patrimonio, el valor económico. ¿Sí? Dijimos, mira, el ejercicio 2 va a plantear lo contrario, va a dejar votado un proyecto que es bueno, que tiene BPN positivo, que es la lógica de subinversión. Entonces ahí es todo lo contrario. ¿Por qué no hacer un proyecto con BPN positivo? Fundamentalmente porque los beneficios de ese proyecto los van a obtener los acreedores. Entonces el accionista decir, bueno, ¿para qué voy a hacer un proyecto si todos se lo llevan los acreedores y yo quedo con menos? En ese caso no me convendría. Entonces, típicamente, cuando un proyecto lo financia todo el acreedor, es bien probable que los accionistas lo acepten porque tiene cero inversión, entonces corre nada de riesgo y podría llegarle algo. Y al revés, el problema de subinversión se da cuando los accionistas financian todo el proyecto y en ese caso, entonces la empresa lo que va a hacer es que como los accionistas financian todo, pero una parte se lo van a llevar los acreedores, es probable que rechace ese proyecto. ¿Sí? Entonces, entre eso, entre que sea 100% los accionistas, 100% patrimonio, y todos los acreedores, 100% deuda, habrá un balance. Por eso que aquí estamos buscando una estructura de capital óptima que maximice el valor de la compañía. ¿Sí? Y eso iba en la lógica de los costos de agencia. Y los costos de quiebra, dijimos, están estos indirectos que son permanentemente, y los costos directos de quiebra que ocurren única y exclusivamente cuando se precipita la quiebra, como los abogados, los jueces, los auditores adicionales, la pérdida en el valor de los activos, un síndico que lleve ordenadamente y que cobre plata por eso y remate los bienes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces la esencia que nosotros decíamos era, los costos de agencia se generan porque los acreedores no saben que los accionistas le van a hacer trampa, digo. O los accionistas mayoritarios tienen una información que no tienen los accionistas minoritarios y les permite abusar de ellos extrayendo algo del valor económico. O, podríamos decir, los gerentes tienen una información más táctica, más operativa, más del día a día, que no tienen los accionistas. Porque los accionistas los verán una vez al mes si son directores, una vez al año si solo van a la junta accionista. Entonces, ese día a día no lo tienen y por lo tanto los administradores podrían haber tomado ciertas decisiones solamente a favor de ellos. ¿Sí? Entonces, una forma de que los accionistas se protejan de eso, de que los gerentes traten de influir en los flujos de caja a beneficio de ellos, nosotros decíamos con gastos superfluos, porque compro cuadros caros, porque vuelo en el jet de la compañía, etcétera, 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 es tomar deuda. Porque
en vez de que los accionistas, que son 5.000 accionistas que tienen pocas acciones, entonces lo que se llama propiedad atomizada, no hay un gran controlador, entonces ninguno está incentivado a preocuparse. Cari, ¿por qué no escuchas nada? El resto me escucha. Sí, el resto sí me escucha, Cari. Quizás tienes que darle volumen, no sé. Ponerle un audífono, quizás. Cacha. ¿Qué? Careta me dijo. Mi weón. ¿Mm? Qué raro, Cari. No sé, ¿estáis con audífonos? Cámbiale los audífonos. Pero alguien le dijo cómo así. Lucas. Es horrible mandarlo al chat en privado porque después igual en la grabación va a aparecer. Ya, entonces ahora sí no escucháis, Cari. Ya, perfecto. Entonces, nosotros decíamos, mira, si tengo tantos accionistas que ninguno se preocupa, entonces eso podría ser de alguna forma resguardado, porque cuando la participación está atomizada, o sea, todos 5.000 accionistas que tienen 0,02%, en la lógica de un portafolio diversificado que decíamos al principio del curso, bueno, entonces el accionista no va a estar preocupado en el día a día, porque si me gasto 300 horas para que cada acción suba un peso, no tiene ningún sentido. Pero el gerente, como no es su plata, tampoco tiene un incentivo y se generan costos de agencia. Bueno, la solución, tomar deuda. Si tomo deuda, el banco, si tomo una cantidad razonable, pues el banco se va a preocupar de ver que el gerente no esté malgastando la plata, que los activos funcionen con la máxima eficiencia, maximizar la rentabilidad, etcétera. Entonces, eso es lo que se conoce como el monitoreo delegado. En el fondo yo tengo un principal que es el accionista, tengo un agente, eso es la teoría de agencia, que es el gerente, y el accionista delega el monitoreo de la gente, o sea, el principal delega el monitoreo de la gente en el banco, o en los bonistas, o en los que tengan deuda. ¿Bien? Entonces, dado que tomo deuda, evita esos costos de agencia y eso aumenta el valor de la empresa. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros decíamos, mira, el valor de la empresa al tomar deuda aumenta por el escudo tributario, que eso fue quizás lo más fácil de entender. También porque hay un costo de agencia que no es entre los accionistas y los acreedores, sino que es entre el accionista y el gerente. Entonces, aunque tuviera 100% patrimonio, no vale el máximo porque el gerente siempre está sacando algo del flujo de caja para sus propios beneficios. Yo le pongo algo de deuda, elimino eso. ¿Por qué razón? Porque si yo le pongo mucha deuda a la empresa, eso le mete presión al gerente, le saca rendimiento. Porque una empresa con mucha deuda, ¿qué podría pasar? Quebrar. Si quiebra, ¿qué le pasa al gerente? Queda cesante. Listo. Entonces uno dice, mira, quedar cesante no es tan malo, particularmente en la crisis subprime, tenían un problema. Los gerentes tenían lo que se conocía como un paracaídas dorado, un golden parachute, porque por ejemplo, si tú echabas al gerente del Citi, le tenías que pagar una indemnización de 200 millones de dólares. Entonces, te crea dos problemas. Uno, el gerente quiere seguir o quiere que lo echen si tiene esa indemnización. Que lo echen. Es obvio, pato. Listo. Si lo echan, no va a ser todo su esfuerzo, es obvio. Segundo, la empresa, si lo trata de echar, ¿qué le va a pasar si tiene que pagar indemnizaciones de 200 millones de dólares? O muy probablemente le va a pasar. Más deuda. O no lo quiere echar. Entonces se puede quedar con un costo de agencia permanentemente porque el contrato del gerente fue creado en la lógica de que él se va a proteger.
¿Se acuerdan cuando hablamos de esta lógica del atrincheramiento corporativo, la creación de un imperio? En el fondo el gerente empieza a poner cosas así como yo controlo a los directores, o esta empresa tiene tanta caja que no le voy a hacer caso a nadie, etc. Entonces, como que esta idea de que todos tienen la misma información y que esto fluye y que todos tienen ética se distorsiona cuando hay demasiada deuda en la empresa y el gerente no piensa con claridad, los accionistas no pueden hacer todo lo que querrían, etc. Entonces se distorsiona esta idea de maximización del valor. ¿Sí? Entonces, el valor de la empresa podría aumentar perfectamente por el valor del monitoreo delegado. Entonces, lo voy a escribir. Me gustaría que me hubiera llegado la tablet, pero creo que llega mañana. Así que el viernes vamos a tener como una pizarrita digital y van a ir apareciendo lo que rayamos. Pero nosotros diríamos el valor con deuda, el valor de voy a ir escribiendo, es el valor sin deuda, o sea, BU, más el valor presente del escudo tributario, nosotros decíamos, para hacerlo simple, D por tax, más el valor presente de todos los costos de agencia ahorrados por el monitoreo delegado. ¿Sí? Más, hay una tercera razón para que una empresa con deuda valga más que una empresa sin deuda. Si yo tengo solamente patrimonio y necesito plata para un proyecto, ¿a quién le tengo que pedir la plata? Accionista. Y el accionista te puede aportar de dos formas. ¿De qué dos formas te puede aportar? Sí, claro, el patrimonio. Ya, un aumento de capital, lo que dice la Carolina. Listo. Puede aportar más capital. Y si no quiere aportar más capital de su bolsillo, ¿cómo la empresa puede aumentar el patrimonio, pero desde adentro? Emitir acciones, el aumento de capital. Eso, reinvirtiendo, lo que dice la Cari. No, porque, ojo, bonos sería para los acreedores. Voy a silenciar algún micro. Puede ser, o puede ser la Javier. Entonces, si yo vendo más acciones, eso es un aumento de capital y no queremos que se apalanque porque la empresa está 100% patrimonio, voy a tener que vender acciones. O tu otra alternativa es reinvirtiendo las utilidades, por lo que decía la Cari. Entonces el accionista, en vez de recibir dividendos, retiene todas las utilidades y deja más plata dentro de la empresa. Pero todo lo aporta el accionista. Entonces tengo, digamos que si esas fueran fuentes distintas, tengo dos vías de obtener el capital, nada más. En cambio, si tú tuvieras deuda, cualquier deuda, en la primera clase partimos con que podrían ser bonos a tasa flotante, flotadores inversos, nota estructurada y cualquier cosa rara, uno podría tener préstamos, bonos, leasing, por lo menos, y emisión de acciones, y retención de utilidades. Eso diversifica la fuente de financiamiento. Entonces, vamos a decir, el valor presente de los ahorros producidos por la diversificación de las fuentes de financiamiento. Entonces, ¿a qué se refieren estos ahorros? Ah, ¿todavía no lo ven? Estoy en el chat. Ahí, perdón. Ahí sí, lo envié. Es que esa es la mitad, que debería tener como... Ya, pero el viernes voy a hacer el gráfico, me gustaría tener en la pantallita ahora, y hacer el gráfico, pero imagínense que teníamos en el eje Y el valor de la empresa que va aumentando y ahora aumenta más todavía porque además del escudo tributario tenemos que el monitoreo delegado te ahorra costo de agencia. Entonces, si antes crecía solo con el escudo tributario, ahora crece más todavía la línea. ¿Sí? Y además de la diversificación de la fuente de financiamiento. Entonces, no sé, quizás no es que el capital te salga más barato, no en el sentido que la tasa de descuento es más baja, sino que es, si tú necesitas 1.000 millones, pero tus accionistas no tienen 1.000 millones, no puedes hacer el proyecto. Pero quizás tus accionistas tienen 700 millones y tú puedes ir a endeudarte por 300, que parece un nivel razonable, entonces ahora no dejo pasar proyectos. Entonces, al tener deuda y patrimonio, aunque sea una sola fuente, digamos préstamo
el aporte inicial de los accionistas, eso ya tiene menos probabilidad de no tener capital suficiente para hacer buenos proyectos. ¿Se entiende? Entonces eso es todo lo que suma. Y a eso entonces habría que restarle el valor presente de los costos de Financial Distress, que es la clase que nos ha convocado la última vez. O sea, agencia, costos directos de quiebra y costos indirectos de quiebra. ¿Se entiende? Entonces, por eso fíjense que el valor va a aumentar, aumentar, aumentar hasta un momento en el que ya nos va a seguir subiendo. ¿Por qué? Porque va a estar tan cerca de la quiebra que los costos de quiebra directos e indirectos, más los costos de la distorsión financiera de agencia, van a restar más de lo que suma el escudo tributario y el monitoreo delegado y todo el resto. ¿Se entiende? Entonces, eso es un valor adicional que tiene. Entonces, aquí están los ejemplos que nosotros decíamos, mira, el gerente de Tyco hizo una fiesta totalmente inútil, con una estatua que orinaba vodka, con una cortina de oro y no sé qué cosas que no le contribuían nada a la empresa. ¿Sí? Entonces, el monitoreo delegado es uno de esos beneficios de agencia si queremos. Por un lado tenemos esta distorsión que los gerentes pierden plata, que son los costos de agencia, y por el otro lado tenemos los beneficios de agencia. ¿Sí? Entonces, la otra forma que tienen de protegerse los accionistas de los administradores es tomar una participación controladora grande. Entonces, si se fijan particularmente en el caso de Chile, uno ve que las grandes empresas, Cencosud tiene un controlador claro, Horst Polman. Falabella tiene al menos un grupo controlador claro, ¿entiende? Del Río que venía del Home Center y los Solari que provenían de Falabella. Y si uno ve, Quiñenco tiene un controlador claro que es Luxi. Y Copec tiene un controlador claro que es Angelini. Pero en otros países no es así. Entonces uno dice, mira, ¿quién es el dueño de Sony? Nadie sabe. ¿Entiendes? Una participación muy atomizada. Inclusive, siempre digo, mira, Bill Gates, que uno lo ha toda la vida hablado de que es el máximo accionista de, sí, pero el máximo accionista de Microsoft, que ha sido Bill Gates, su CEO, su fundador, etcétera, en el mejor momento, después de que se abriera bolsa, obviamente, tenía un 10% de las acciones. El resto lo fue invirtiendo en otros negocios. Entonces, en los países que tienen regulaciones más fuertes, no tengo que tener el 80% de las acciones, si tengo el 0,01% me protegen igual que como si tuviera el 80%. Así que mientras más fuerte o más la regulación proteja más a los accionistas minoritarios, los accionistas tienen una participación menos concentrada, o al revés, tienen un portafolio más diversificado. ¿Sí? Entonces ahí yo, por ejemplo, los números de las sociedades castadas, que tienen arriba de la cadena norte grande, hacia abajo tengo oro blanco, nitrato, y después tengo Pampa Calichera, etcétera, hacia abajo para controlar a Sokimich. Todas son sociedades de inversión hacia arriba. No sé por qué existen, si lo único que hacen es comprar acciones de la otra y de la otra, de la otra, y al final abajo SQM, Sokimich, es la que genera los flujos de caja. Entonces, en esa cadena de mando se puede distorsionar lo que quiera el controlador, de lo que quiera el minoritario, de lo que quiera el administrador. Entonces, la deuda puede ser una buena cura para disciplinar a los accionistas. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo puedo evitar los costos de agencia de otra forma? Dos cosas. Uno, lo que tú puedes hacer es poner covenants. ¿Sí? Entonces tú dices, mira, la empresa no se puede endeudar más que tanto, tiene que tener estos activos bajo restricción y si los va a vender me tiene que avisar, etcétera, etcétera. Entonces esas cláusulas o covenants te generan que se disciplinen tanto los gerentes como los accionistas para no malgastar la deuda. ¿Sí? Y por otro lado, lo que uno puede hacer es, o al menos la razón de que tienen los acreedores, es que el acreedor, si tú le fallaste una vez, la próxima vez que le pidas plata, ¿qué va a hacer el acreedor? Tienen que pensarlo quizás con Argentina, ahí es mucho eso, subir la tasa. Dice, Argentina me falló, pero quiere plata de nuevo. Bueno, ni un problema si los mercados financieros lo leyeron ustedes en la hipótesis de los mercados eficientes, lo tienen en memoria, pero la próxima vez que te preste,
te aforro, el doble de tasa al tiro. Ah, si quieres pagar eso y alguien te cree, el doble de tasa. Entonces, el miedo al alza de las tasas de interés, de endeudarse mucho más caro, termina disciplinando de cierta forma a los gerentes y a los accionistas para no destruir en el fondo la relación comercial, los flujos de efectivo y destruir el aporte de capital que han hecho los acreedores. ¿Sí? Por eso que los accionistas están dispuestos a aceptar estas cadenas, estos grilletes que son los covenants, porque en el fondo no puedo hacer lo que quiero, tengo un radio de maniobra más pequeño, sí, pero a cambio de eso las tasas de interés no van a subir, porque como los acreedores se sienten más seguros, las tasas de interés son más bajas que lo que serían sin esos covenants. ¿Sí? Entonces, otra forma de hacer esto, y por eso que después vamos a ir hacia la lógica de la política de dividendo, es que si tú tienes demasiada caja, nosotros decíamos, mira, llena una sala de caja y si alguien se roba $100 nadie se da cuenta. Bueno, establece una política de dividendo alta. Tal como decíamos que el miedo de que quiebre la empresa y el accionista, perdón, el administrador o el gerente es cesante, y dado que se fue a la quiebra, quizás no le puedan pagar su indemnización, porque cuando se quiebra se establecen otras relaciones, otras prioridades de pago en donde podría desaparecer tu indemnización. Entonces ese miedo lo disciplina. Bueno, otro es que tú establezcas una política de dividendo muy alta. Aguandina, págame el 120% de mis utilidades como dividendo. No, pero ¿cómo? Bueno, gasta toda la caja, pues entonces te dejo con muy poca caja. Pero entonces el gerente está obligado a generar mucho flujo de caja libre, porque si no genera suficiente flujo de caja y quiere seguir pagando los dividendos, tiene que endeudarse. Si no genera flujo de caja y aún así tiene que cumplir con la deuda y no tenía nada de caja, en el fondo está ilíquida, ¿qué le va a pasar? Si no tiene caja, ¿qué le pasa a la empresa? Muere, listo. ¿Se entiende? Entonces tú por un lado le dices, mira, si no me puedes pagar los dividendos, endeúdate. Y en el endeúdate podrías quebrar. O si tú tienes muy poca caja y la deuda te viene a cobrar, muere. O lo que puedes hacer es, bueno, tú vas a prometer un flujo de caja tan grande que si tú no me logras cumplir, te echo. No. Entonces voy a hacer mi máximo esfuerzo y por eso ahí alineo, los objetivos que tiene el gerente con los objetivos que tiene el accionista. ¿Entiendes? Entonces, aumentar la política de dividendo es lo que se llama la hipótesis del flujo de caja libre. Las empresas que han tenido excesivamente altos flujos de cajas han tenido estructuras de capital muy bajas en la realidad, contradiciendo la lógica de Modigliani y Miller. Porque tú dices, mira, si yo tengo un flujo de caja de 10.000, 15.000, 20.000 millones de dólares, lo lógico es que me endeude mucho, porque si no el fisco en Estados Unidos particularmente te va a cortar un tercio de eso. Entonces nadie quiere pagar 5.000 millones de dólares de impuestos. Bueno, endeúdate, que fue lo que dijimos. Sí, pero esas empresas en la realidad no se han endeudado. ¿Por qué razón? Porque si tienen tanta caja y la dejan adentro de la empresa, los gerentes se protejan. Entonces, la idea de la hipótesis del flujo de caja libre es que las empresas que tienen gigantescos flujos de caja libre deberían ir ligadas a una política de dividendo agresiva, que pague mucho dividendo constantemente, porque si no, la acción va a empezar a caer y los accionistas que quedan van a rodar cabeza y va a morir el gerente. ¿Entiendes? Esa es la esencia de cómo se va a combinar la política de financiamiento que tiene la empresa, que en el fondo es la estructura de capital y los dividendos que vayan pagando, porque mientras más dividendos pague, menos patrimonio tiene. Entonces va a quedar más apalancado en el medido el ratio como deuda sobre el patrimonio. ¿Sí? Entonces, eso le va a traer más problemas a los acreedores no cumplir con la deuda que no pagar con los dividendos, porque acuérdense que los dividendos no son un gasto y no son un pasivo para la empresa hasta que los declare. Entonces, si pierdo plata, no pago dividendos, ya está, era parte del riesgo. Pero si yo no genero suficiente utilidad operacional para cubrir el gasto por intereses, al banco le va a importar nada y va a quebrar. Eso hace una diferencia entre lo comprometido que pueden estar los gerentes a pagar
los intereses al menos, o todo lo que implique la deuda, y solamente los 10. ¿Sí? ¿Es claro hasta ahí? ¿Alguien que se haya perdido? Adiós. Bueno, hay cosas más ya en el control de la gestión, ¿sí? Que quizás es un poco más avanzado, pero hay planes de incentivo. Por ejemplo, cuando lleguemos a la clase de derivados financieros, vamos a decir que los stock options, o sea, ofrecerte opciones de adquirir acciones en un futuro, puede alinear al accionista con el administrador. O lo otro es pagarle con acciones nomás. Pues entonces, cuando los gerentes son en parte accionistas, también están preocupados que suba el valor de la acción. Más bien los covenants, que son para protegerse de los acreedores, pero que también le sirven a los accionistas, porque por un lado los accionistas se benefician de un costo bajo de la deuda, y por el otro lado los acreedores se benefician de que tienen menos riesgo porque tienen controlado lo que va a hacer la compañía dada esas cláusulas o covenants. ¿Entiendes? Pero digamos que un stock options o un employee stock option, las opciones de adquisición de acciones para empleados dicen más o menos esto en términos simples, y podemos recapitular, y recuérdenme cuando hagamos la clase de derivados. Pero dice esencialmente, tú eres el gerente de Falabella, inventé porque Falabella lo ocupa, ¿ya? Entonces, la acción vale 5.000, entonces tú le dices, mira, yo te doy la opción de que adquieras o compres las acciones de Falabella en 3 años más en 6.000 pesos. Entonces, si la acción en el mercado vale 5 y tú la puedes comprar por 6.000, no es negocio, pues, pierdo 1.000 pesos. Pero si tú te preocupas los próximos 3 años de subir el precio de la acción y vale 7.000, por ejemplo, y tú la compras por 6, te ganas 1.000. Entonces, si te ofrecieron, por ejemplo, como parte del paquete de compensación, tu sueldo un fijo más 1.000 employee stock options, entonces tú decís, ya, si tengo 1.000 opciones y por cada una me gano 1.000, el bono es de 1.000.000. Pero si por cada una yo hago subir el precio hasta 10.000 y las compro por 6, me gano 4. Por las 1.000, me gano 4 millones de bonos. Entonces, si lo subo a 11, a 12, a 13, a 15, a 20, a 300.000 el precio de la acción, bienvenido sea, porque así voy a estar ganando más bonos. Entonces, el gerente no es accionista, así que el accionista no le tiene que repartir las utilidades, porque es la opción de, no es la acción. Entonces, pero sí el gerente está pensando como accionista sin ser un accionista. Entonces, esas opciones que los empleados puedan comprar acciones de la empresa, aunque finalmente yo les termine pasando la diferencia en plata y nunca las compren, ha funcionado como una forma de alinear los objetivos que tiene el accionista con los que tiene el gerente. ¿Se entendió? Así que una forma de alinearlo es ocupar Employee Stock Options. Eso es. Eso es, porque aquí no hay límite, por la acción podría subir a 300, 500, 800, etc. Entonces, por eso lo que tú no quieres hacer nunca es esfuerzo inútil. Y entonces, en el que es inútil, uno dice, ya, ¿por qué voy a hacer? Si yo no hago nada y me echan, tengo un golden parachute. Y en realidad, si mi sueldo es fijo, no tengo ningún variable. Es un poco más de control de gestión, pero hay estudios si no me equivoco, no era el diario financiero, era el Pulso, que hizo un panorama, dijo, yo lo pongo en el registro de finanzas, pero muestro el panorama de los directores. Dice, mira, los directores de la empresa IPSA, en ese momento eran las 40 más grandes, vienen de esta universidad. Casi todos de la Católica, después de la Chile, y ya nosotros éramos terceros y casi nadie, o sea, 3 de los 120 directores. Ganan tanto fijo, tanto variable, etcétera. Los que ganan mucho fijo, un desastre. Y los que ganan muy poco, la acción va para abajo. Porque los directores, que en el fondo están entre los accionistas y el gerente, no tenían ningún incentivo a hacerlo bien, como tú dices. Entonces, como que con el tiempo, las mejores prácticas para los directores, para el gobierno corporativo, han tendido a hacer transformarlo todo esto en variables. Si a la empresa le va bien y a los accionistas le va bien, que al administrador le vaya bien, si a todos les va mal, que a todos les vaya mal en conjunto, para que no tengan ese conflicto de interés. ¿Me entiendes?
Bueno, es que te diría que no hay una medida de control de gestión perfecto, porque antes de Apple, Microsoft era la mejor pagadora de dividendos del mundo. Entonces, no de los dividendos regulares. Cuando nosotros hablemos de la política de dividendos, vamos a decir, mira, esto es cuando tú prometes pagar el dividendo, pero Microsoft daba los dividendos adicionales y que en el fondo tú dices, mira, solamente esta vez, que pueden ser de liquidación, etcétera, pero solamente esta vez voy a pagar 50.000 millones de dólares. Bueno, entonces si tenía 2%, 3%, el 0,01%, digo, oye, aquí hay 10 millones de dólares, una sola vez en la vida, no, capaz que hay que jubilarse, ¿entiendes? Entonces, claro, las empresas demasiado exitosas, uno dice, no, si aquí hay que generar flujos de caja gigantescos, no sé, lo mostraba en Finanza 1 para los de Finanza 1 en análisis financiero, decía, mira, Apple, la mejor pagadora de dividendo en toda la historia del mundo, le ha devuelto a su accionista en los últimos 7 años, que en realidad el 2012 aparte pagaba muy poco, 360.000 millones de dólares. Nadie ha pagado tantos dividendos en la vida, pero en caja todavía tiene 250.000 millones de dólares que no sabe cómo pagarlo, tiene un problema tributario gigante. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces uno dice, no, es que las empresas tienen que generar caja a todo nivel, sí. Las pymes tienen un problema, siempre están en el borde de la bancarrota. Apple tiene un problema, fue a crear una filial en Irlanda para ahorrarse impuestos y ahora no puede repatriar la plata a Estados Unidos si no paga el 35%. Así como que las empresas siempre van a tener un problema. ¿Eh? Así que entiendo hacia dónde iba el punto de Microsoft. Claro, si te pago unos dividendos brutales, capaz que algunos se fuguen, pero no hay ninguna política perfecta en ese sentido, ni en el control de gestión, ni en la política bien. Por eso que también es en el fondo como lo que nosotros decíamos los dos mercados eficientes. Mira, no hay un mercado que sea siempre eficiente total y no hay uno que sea ineficiente, sino que depende de otras cosas como las finanzas conductuales, behavioral finance, o de ciertos timing que llegó al mercado de análisis técnico. Es como que aquí haya una receta. En el fondo, lo que hacemos en este curso es plantear todo el universo de cosas que hay y en algunos casos te funcionan ciertas cosas y en otros no. ¿Sí? Bueno, los covenants son típicos. Que pague el mínimo de dividendos posible. En Chile es uno de los pocos países del mundo que tiene una política de dividendos mínima, 30%. Brasil, 25%. El resto del mundo hay unos tipos de empresas específicas en Alemania y en Grecia que tienen una política de dividendos mínima, pero en el resto del mundo, chao. La cláusula de cross default es muy típica en los bonos. Si tú le fallas al bono capital, le fallas al serie B, CDF, le fallas a los préstamos, le fallas a los leasing, le fallas a los acreedores, le falla a todo. No es como que pueda tratar de hacer lo que hizo Argentina. No es que vaya a hacer lo que trató de hacer Argentina, que fue, ya yo le voy a pagar a los que aceptaron reestructurar la deuda al 93% y no le voy a pagar a los fondos buitre o los hot outs que se mantuvieron afuera del punto que era el 7%. No puedo hacer eso. Porque ellos mismos pusieron una cláusula que se llamaba RUFO. Era RUFO por esto. Rights upon future offers. Entonces, la cláusula RUFO de los bonos argentinos decía esencialmente, mira, a futuro no le va a ofrecer mejores condiciones nunca a nadie, por encima de usted. Ya, ahí está. Si tú me fallas a mí, me falla a todos. Y entonces te lleva a otra cláusula que es la cláusula pari passu normalmente. No puedo discriminar a los accionistas, que es lo mismo que la cláusula RUFO, pero los abogados siempre le ponen pari passu. Entonces, un bono típicamente tiene cross default, tiene cross acceleration, o sea, si tú me dejaste de pagar un cupón del bono y te faltan 50, me debes todo en valor presente, no es que me debas 10 de los 80.000, no, me debes los 80.000 al tiro, cross acceleration. Si le fallo a uno, le fallo a todos, cross default. A futuro no puedo ofertarle cosas mejores a futuros acreedores, como emitir un bono para tratar de fregarme a los que estaban desde antes. Eso sería la idea de la pari passu. Y la otra cláusula típico es que el negative pledge. Yo nunca te voy a prometer un activo, entonces yo te emití un bono y te dejé el edificio corporativo en garantía, pero no puedo emitir otro bono y dejar de nuevo el edificio corporativo de garantía o de colateral. ¿Sí? Esa es la cláusula del negative. Y lo otro ratio o covenant más clásico es que no puedes vender sin preguntarle.
que los estados financieros estén auditados. En general eso es para las colocaciones públicas, los public placements. Si yo emito bonos de private placement, a veces esos private placement no tienen que estar auditados porque en el fondo no hay estados financieros de la compañía. ¿Sí? No abandonar los activos porque quizás yo abandono el que le prometí a un banco, pero no abandono el que le va a tocar a los accionistas. ¿Entiendes? Y tener algunos límites como la cobertura de intereses. Uno muy malo, el deuda sobre EBITDA tantas veces, pero es muy utilizado. El EBITDA es una basura como indicador, pero muchas veces se pone, mira, no puedes tener más deuda que 5 veces tu EBITDA, 6 veces tu EBITDA. ¿Sí? Estos son algunos de los covenants más comunes. Entonces, nosotros dijimos, mira, regla de oro. Eso me quedó arriba acá. Debería aceptar todos los proyectos con BPN positivo, sean proyectos de inversión, que es lo que se concentra Finanza 1, o sean proyectos de financiamiento o de pago de dividendos, que es lo que nos concentramos mayoritariamente en Finanzas 2, o los de inversión desde el punto de vista de un inversionista que administra un portafolio, que era la primera parte de este curso. ¿Sí? Entonces, si uno ve la empresa como la suma, tiene que ser la suma del proyecto de inversión más la suma del proyecto de financiamiento. Entonces ahí, si uno ocupara la regla de la TIR, se da vuelta al revés. Si el proyecto de financiamiento tiene un WACC inferior o la tasa de descuento es inferior a el nuevo costo de financiamiento, debería aceptar. Entonces, la clásica regla de la TIR es si el proyecto tiene una TIR más alta que la tasa de descuento. Bueno, eso es para inversión, recordar de Finanza 1. Para financiamiento al revés, yo quiero que el proyecto tenga una TIR inferior al actual WACC porque en el fondo estoy bajando el costo de capital promedio ponderado. Y con eso cerramos la idea de Modigliani Miller, ampliada esta idea del trade-off estático, se conoce. Que en el fondo, por una parte, hay algunos beneficios de obtener la deuda, los beneficios de agencia, la diversificación de la fuente de financiamiento y el escudo tributario, y por el otro lado hay algunos costos, por eso se llama el trade-off, porque por una parte sube y por otra parte baja, que son los costos de agencia, los directos de quiebra y los indirectos. ¿Sí? Ya. Lo que dice la mitad de Modigliani Miller, solo Merton Miller en el 77 fue algo simple. Dijo, mira, la empresa vale 100, ya, pero para que valga 100, ¿cómo la empresa llega al accionista? O sea, ¿cómo el accionista se beneficia de que la empresa sea súper exitosa? ¿Cuál es el beneficio para el accionista? Sube el precio de la acción, pero eso es aire. ¿Cuándo el accionista se beneficia? Dividendo, porque ahí hay caja pura. Siempre tienen que pensar en el flujo de caja. Entonces, por eso nosotros vamos a decir en la clase del viernes, el flujo de caja para el accionista, que ojalá eso sea los dividendos. Porque los retornos se ven lindos, pero en el papel, pues, para ir a comprar autos, casas, viajes, comida, lo que sea, hay que tener caja. Entonces, o recibo dividendo o la acción sube mucho, pero tengo que vender la acción. Y entonces ahí Miller dijo algo. Dijo, mira, el accionista preferirá que suba la acción y él vende una parte de sus acciones o que paguen dividendos. ¿Qué creen ustedes? ¿Es mejor que paguen dividendos o que hayan ganancias de capital, que es ese alza en el precio? ¿Por qué prefieren que le paguen dividendos? Pero si vendo la acción también tengo plata. Pero ojo, miren, si la empresa paga dividendos, esto es Finanza 1, si la empresa paga dividendos, ¿qué pasa con el precio de la acción? Baja. Entonces, en el fondo tú dices, mira, te pago 100 de dividendos, baja 100 la acción. Tu portafolio que está compuesto con las acciones que te quedaste más los dividendos en caja pura, es lo mismo. No te queda nada. Y fíjense que ya una acción podrá ser menos líquida y le va a tener que pagar comisiones, sí, pero para la acción es muy, muy líquida. Imagínate una acción de Apple, te puede costar un centavo deshacerte de ella, o nada si tú tienes costos fijos porque estás vendiendo normalmente acciones. Entonces tú dices, es prácticamente tener una acción es casi, casi, casi como un equivalente de efectivo, en el sentido contable del equivalente de efectivo. ¿Sí? Entonces,
como que no hay una razón clara que uno diga, mira, oh, los dividendos no, depende de otras cosas, porque si la empresa le paga 100 a un accionista, ¿cuánto le va a quedar al accionista realmente de esos 100? De esos 100, el accionista se queda con 100, ya, eso es. Porque fíjense que hay unos impuestos, fíjense en la lámina, vean lo que tenemos acá, en el fondo estamos diciendo, mira, el valor apalancado, leverage, el valor al leverage, que es lo mismo que dijimos antes, pero el escudo tributario solo se genera si es que este chorizo gigante que viene abajo, al lado, perdón, es más que uno. Ah, ya, pero si es que eso es uno menos algo. Bueno, aquí tenemos ciertos conceptos nuevos. TC, que va a ser el tax corporativo, el que paga la empresa. Tenemos por acá el TE, que son los impuestos personales, que en Chile se llama el global complementario, que van a pagar los accionistas de la empresa por el equity. Y vamos a tener aquí los impuestos personales que van a pagar los acreedores de la empresa por la deuda. Eso es el TD, o sea, el tax al debt, el tax al equity, y esos son personales, y el tax corporate, el TC, es el impuesto corporativo. Entonces, fíjense que para que todo este chorizo sea más que uno, lo que tiene que pasar es que esta multiplicación de arriba sea menos que esto de abajo. En términos simples, ¿no? Yo no quiero ir a la matemática, no es que le vamos a preguntar, oh, estos son todos los impuestos y cuánto es lo óptimo, no, porque esto trasciende. Solamente quiero decir que los impuestos personales salen del bolsillo de los accionistas. Entonces tú dices, mira, la empresa tuvo utilidades de 150, pero pagó 50 en impuestos, te quedaron 100. Te distribuí 100, pero el fisco se llevó 20, 30, 40, 50 y a ti te llegaron 50 netos de impuestos. Y fíjense, ahora esto es muy atingente a la reforma tributaria que se está tratando de hacer para aumentar el pilar solidario de las personas, de las pensiones en 50%, que es lo que está discutiendo el ex decano de que no hay plata de Chile para pagar eso. Bueno, las empresas, ¿cuántos impuestos pagan a la utilidad hoy en día? 27. ¿Sí? Alguna o 25 la otra, sistema raro, pero digamos 27. Las personas de muy alto patrimonio, ¿cuánto pagan en el tramo más alto del global complementario? 35. ¿Sí? Entonces, ¿tú prefieres que pague la empresa los impuestos o los pagas tú? La empresa. Listo. Perfecto. Voy a volver sobre las preguntas que teníamos arriba, no, pero es la empresa. ¿El TS, el tax a los dividendos? Sí, podría ser, porque voy a hacer un hincapié sobre eso. ¿Sirve como crédito al global complementario? Pues es cierto, Michelle, eso es totalmente cierto. Por eso que el sistema chileno es anacrónico, como que eso funcionaba en los años 60, en los años 80, pero no funciona ahora, porque en Estados Unidos tú eres Apple y estás en el tramo tributario más alto, 35%, y tú después eres un accionista millonario de Apple, otro 35%, y nada de crédito tributario y cosas raras. El sistema integrado sí, porque dice, como mi empresa pagó, yo lo pago, pero eso no funciona en otras partes del mundo. Entonces, por eso que inclusive esta idea del escudo tributario se elimina para el efecto de Chile. Hay un paper de los profesores de la universidad, Salvador Zurita, el profesor Augusto Castillo y Jorge Niño, hicieron ese estudio con la reforma anterior y dijeron, da lo mismo, pues. Si tu empresa se puede ahorrar impuestos poniendo los intereses, la persona también se puede ahorrar poniendo intereses. Entonces da lo mismo que tome la deuda, porque el escudo tributario lo genera la persona y la empresa. Entonces es inútil, el WACC no baja en ese sentido. ¿Sí? Ahora va. ¿Qué fórmula, Michelle? Perdón. La original de Modigliani y Miller, como que le sumamos el escudo tributario. Sí. Depende, pues, depende de cómo Ignacio Briones, ministro de Hacienda, resuelva la reforma tributaria de ahora. Ya, pero la de ahora, esta sí funciona para Chile. Wow, por eso ahora quiero hacer la baja, porque
tú vas a decir, ya, de nuevo, tenía 150, acá en el TC le aforré el 27, listo, ya me quedo 110. Pero después soy una persona de alto patrimonio, bajo patrimonio, no sé, en el margen está en el tramo más alto, 35, que ahora va a subir a 40. O sea, eso ya está casi aceptado por los diputados y todo. En principio se ofreció que los que ganaran más de 8 millones de pesos mensuales, o sea, 96 al año, pagaran el 40% por todo lo que está por encima de los 96. Si gana 136, esos 40 que están por encima del tope van a ser grabados al 40%. Pero si yo digo, el gasto por impuestos total no es el 40%. Hoy día en el máximo llega a 27%. No pasa de eso, porque al final tú dices, mira, los primeros 10 millones son exentos, de los 10 a los 20 millones pagó el 4%, de los 20 millones a los 50 pagó el 14%, después pagó el 23%, después el 35%, el 40%, así. Si yo hago el promedio ponderado de eso, no pasa del 27%, por si acaso, para que se hagan un 27 y tanto. Entonces, podría ser que la empresa tenga algunos beneficios. Por eso que en la reforma tributaria anterior, los de alto patrimonio se fueron porque la empresa pagara el 27%, porque les genera un crédito tributario importante. Los pobres, digamos, se fueron por los del impuesto del 25%, menos en la 2014. Wait, primero la COTE y después tú. ¿Eso representa el valor de la empresa que percibe accionistas? Sí. Claro, por eso que cada accionista va a haber un valor distinto para la empresa porque depende de su TE. Sí, pues, eso es, Lucas, perfecto. Por eso que creo que lo mostramos en clase, pero si no, igual lo voy a mostrar ahora. Miren, cuando nosotros hicimos cualquier empresa que se le ocurra de las que mencionamos, a mí yo muestro Cencosud porque es fácil. Con el fondo uno dice, mira, el dueño de Cencosud es Horst Polman, y yo creo que lo hemos mostrado varias veces en clase, pero vamos a hacer el ejercicio de nuevo. Miren, yo voy a Cencosud y digo antecedentes financieros para que me muestre los mayores accionistas. Y entonces digo, mira, Horst Polman tiene solamente el 2,46% como persona natural. ¿Cómo controla la empresa? Con inversiones, inversiones, inversiones. Ahí está. Después, como persona natural. ¿Por qué? Porque todos crean sociedad de inversiones, los palotes, la montaña 2, 3, 5, 20. Entonces paso el impuesto del impuesto del impuesto del impuesto, y entonces paso 10 sociedades, 20 sociedades de inversión que pagan el 27%, porque si no la persona pagaría marginalmente el 25%. Sí. Todo es subjetivo, mira. Se ve lindo en el papel como nosotros lo planteamos, pero valorización de empresa es un arte. Porque mire, esto es lo que pasa en la realidad. Cuando a mí me contrata un cliente y me dice, ya, valorízame la empresa, depende de lo que quiera hacer, pero la mayor parte de las veces yo no le digo, tu empresa vale 100, le digo, mira, tu empresa vale 100, pero con tanta probabilidad vale más que 100 o menos que 100. Con un intervalo de confianza de 95%, tu empresa vale entre 70 y 120. Y tu armas para negociar es que tú la podrías vender a 10 veces tal cosa. Por ejemplo, 10 veces el flujo de caja, o 15 o 20 veces el flujo de caja. O lo podrías vender a 20 veces la utilidad por acción. O lo podrías vender a 1,5 veces las ventas. Y al final, ¿a qué precio termina vendiendo? Depende de su poder de negociación. ¿Quién aguanta más? O sea, tengo un cliente hace 3 años que está ahí en la pelea contra otro accionista y yo le dije, mira, la empresa completa vale 4.000 y el otro accionista, oh, excelente, ya lo contrato, y me contrató para valorizarle otra empresa de bolsas plásticas. Esa no valía. Entonces me dijo, no, usted valoriza perfecto la empresa. Entonces mi cliente, el original, con el 25% es mío, ya de los 4.000 del patrimonio, si la empresa valía 7.000, valen 1.000 millones, listo ya, entonces le vendo mi parte en 1.000, no, se la compro en 200. Pero ¿cómo? Si usted dijo que está bien valorizada 1.000, sí, pero yo no compro el fair value, porque si no, no gano nada, la quiero comprar 200, entonces ahí empezaron una batalla legal y llevan 3 años, y se puede estancar ahí hasta que al que le falta oxígeno primero nomás.
Eso es lo que pasa en la realidad. Entonces, el BL podría ser para alguno, podría no ser para otro. O sea, yo siempre cito, al menos en análisis financiero, Cencosud. Cuando Cencosud fue a comprar Johnson, Johnson tenía un activo que se llamaba impuestos por recuperar, no impuestos por cobrar, por recuperar. A futuro, como Johnson había tenido muchas pérdidas, tenía un ingreso por impuestos. Y ese activo de impuestos por recuperar solamente se recupera si es que obtengo utilidad de futuro. Johnson nunca iba a obtener, pues entonces para él el valor presente de todos esos flujos de caja era cero, porque no había flujo de caja. Pero Cencosud lo compra, ocupa ese impuesto ahora ya y listo. Entonces vale todo en valor presente. Por eso que para una empresa podría valer algo y para otra podría valer distinto. Y por eso en el sentido más contable se crea el goodwill, la plusvalía, el fondo de comercio, el crédito mercantil, como quieran llamarlo, se genera porque yo para mí creo que vale 150, tú crees que para ti vale 110 y en la contabilidad vale 90, entonces listo, parece una transacción con valores distintos para todos. Eso, Cote. Creo que eso responde a tu pregunta. Si no, hazme otra pregunta mientras le contesto a Lucas. El sistema integrado no pasaría eso. No pasaría eso. Por eso que, bueno, obviamente tenemos profesores mucho más expertos en la universidad. Profesor Pizarro, por ejemplo. Juan Pizarro, mi socio, que presentó en la Comisión de Hacienda por parte del Colegio de Contadores, etc. O el profesor Agostini. Entonces, ellos son mucho más expertos, pero si uno mira un poco la muestra del mundo, el sistema integrado no va en ese beneficio. De hecho, ahora que vamos a hacer la bajada de Chile, porque miren, el equity puede recibir dividendos o puede obtener ganancias de capital. Y entonces aquí crea una diferencia, porque hay algunas acciones que es lo que se va a eliminar ahora, que lo planteó ya el ministro de Hacienda. Hay algunas acciones que se habla que tienen presencia bursátil, o sea que son muy líquidas, se transan muchas veces. Entonces, para incentivar a que todas las acciones se vuelvan líquidas, hace muchos años se dijo, mira, todas las acciones que alcancen un volumen mínimo, es un número, no se preocupen de esos 2.000 UF, el 25% de los últimos 90 días del año. Un cálculo, pero que se transen a un mínimo, todos los accionistas que compren y vendan esa acción y que ganen plata quedan exentos de impuestos si es que esas acciones tienen presencia bursátil. Entonces lo que trataba de hacer eso originalmente era que las acciones pequeñas, digamos Pilmaiquén, Pehuenche, acciones que nadie conoce, ganaran liquidez en el mercado. Como eran más líquidas, entonces su costo de capital iba a bajar, iban a hacer menos proyectos, etcétera. Como que todo era mejor cuando hay por mercados de capitales más profundos. Lo que analizábamos al principio del curso. Bueno, lo que pasó en la realidad es que las empresas que ya eran muy transadas, las clásicas, LAN, Copec, Energy, Endesa, bueno, ahora Enel Generación, Enel Distribución, Soquimich, Falabella, Cencosud, empezaron a transar más y las otras se empezaron a transar menos. Entonces las personas que tenían mucha plata, los controladores de estas empresas que le decimos, ahora además no pagaban impuestos por comprar y vender su acción. Entonces, cuando se hacían las ganancias de capital y tú ganabas 100 en la ganancia de capital, listo, te entraba limpio. Cuando tú pagabas un dividendo de 100, no te entraba limpio, porque los dividendos están grabados a una tasa tributaria que es distinta. Entonces, no te conviene hacer eso, ¿se entiende? Y además, tú podrías pagar los dividendos de dos formas, que es algo que voy a ver en la política de dieta, que es recompra de acción. En el fondo yo te pago 100, pero tú devuélveme una acción. Bueno, como tu acción a ti te costó algo, digamos 50, en el fondo no es que reciban los 100 como si yo te pasara la caja a cambio de nada. Recibo 100 de ingresos, pero me costó 50, solo me gané 50 y tributo por 50. Por eso que la recompra de acciones paga menos impuestos que los dividendos en caja pura, digamos. ¿Sí? Entonces ahora se está tratando de eliminar esa idea de la presencia bursátil, que es anacrónico. Y ahí hay algunas estimaciones ya en la prensa, pues hasta que esté el proyecto de ley final con todos los expertos no está. Pero algunas estimaciones dicen que ahí se recaudarían $1.000 millones. Fíjense, eso ya paga al tiro aumentar el pilar solidario en 50%, que es lo que quiera aprobar el Senado,
por encima del 20% que propuso el gobierno. Lo de la recompra de acciones. Mira, quizás voy a poner en el chat un número. Compré una acción por 50 y la vendí por 100. Entonces la empresa, y se la vendí a la misma empresa. La misma empresa por 100. Así que ella desembolsó 100. Esa es la opción 1. Opción 2, la empresa me paga 100 en dividendo en efectivo a cambio de nada. Entonces, fíjense, con esos números, digamos, si yo tomo la opción 1, yo le entregué 50 porque eso me había costado la acción. Entonces, en el primer caso solo me gané 50. Y digamos que pago el 20% de impuestos sobre esa ganancia de capital, bueno, pago el 20% de los 50, pago 10. O sea, de los 100 que me entran de caja, el fisco solamente me quita 10, me quedan 90. Si la empresa me pasa un dividendo así, digamos, sin contraparte, sin esperar nada de vuelta, entonces yo gano 100 y por lo tanto tengo que pagar el 20% de 100, pago 20, pues, entonces me quedan 80 en el neto. Entonces con la opción 2 me quedan 80 en efectivo, con la opción 1 me quedan 90, con el mismo riesgo, entonces me quedo con 90. ¿Entiendes? Es una de las razones, no quiero arruinar la clase de política de dividendos, pero es una de las razones de por qué la recompra de acciones ha sido mucho más alta en los últimos tiempos. O sea, los últimos tiempos, les digo, los últimos 30 años. ¿Sí? ¿Más dudas hasta ahí? Entonces, fíjense, Miller lo que dice es, ¿podría ser que la empresa valga menos? Claro, fíjense, ese chorizo hacia el lado, que es la proporción, y insisto que la matemática no aporta mucho, aquí hay que entender la lógica. Mira, si la empresa se ahorra más impuestos, que la empresa tome la deuda. Si el accionista se ahorra más impuestos, que el accionista tome la deuda. Listo. Y ahí podemos hacer algunas cosas matemáticas, etcétera, pero esa es la lógica esencial. Pero ese chorizo podría quedarte negativo, entonces podría darte que el BL sea inferior al BU, porque el escudo tributario podría no ser un escudo y podría ser negativo perfectamente. Ese es el S. ¿Sí? Entonces, en el fondo, lo que te va a quedar del flujo de caja es, la empresa paga tanto, el accionista paga tanto. Si eso es igual a que yo pidiera un préstamo y me ahorrara tanto, entonces me da lo mismo. Y un lado es mejor o el otro lado es mejor, entonces depende de cuál es la que quiero agregar. Y después le había puesto lo de las acciones con presencia bursátil. ¿Sí? ¿Todos claros? ¿Dudas? Listo. Entonces vamos al ejercicio 3 para que terminemos como a las 20:40. Entonces lo voy a hacer en Excel igual que la otra vez. Voy a achicar. Voy a poner aquí. Voy a ponerlo un poco más. Ya, entonces vamos a hacer el ejemplo 3, dice. Ferrocarriles Norte Sociedad Anónima Ferrosa ha logrado dominar el mercado interno de Rusia con trenes de alta velocidad a bajo costo y buenas rutas de acceso a los centros económicos de dicho país, transformándose en una muy buena alternativa para los viajes de negocio. La capacidad operativa actual indica que el próximo año podría generar un flujo de caja de 17.000 millones de rublos rusos, equivalente a 420 millones de euros. Lo anterior siempre y cuando la economía se comporte de forma positiva, escenario que se espera con una probabilidad del 60%. En caso de que la economía se comporte de forma negativa, el flujo de caja será de 165 millones de euros con una probabilidad del 40%. La expansión ha posibilitado invertir en una línea subterránea que conectará con varias ciudades importantes de Europa, para lo cual se requeriría un desembolso de 135 millones de euros hoy. En caso de que la economía se desempeñe positivamente, se generará un único flujo de caja de 190 millones de euros dentro de un año. En caso contrario, solamente será de 35 millones de euros. Actualmente la compañía posee 135 millones de euros en deuda senior
a sus acreedores y buena parte de esto le han ofrecido el monto total necesario para financiar el proyecto a la misma tasa actual de 15% anual efectivo. La deuda tendrá igual prioridad de pago y vencimiento dentro de un año, igual que la actual. Las tasas de descuento considérelas irrelevantes. Determine quiénes son los mayores beneficiados si el proyecto se implementa y quiénes son los más perjudicados. Si entendieron lo que hicimos el viernes, entonces esto debería ser obvio. Los acreedores ponen toda la plata para el proyecto. ¿Quiénes son los que se van a beneficiar del proyecto si la compañía está en estrés financiero? ¿Quiénes se beneficiarían? Eso. ¿Entiendes? Como que este tipo de ejercicio es como una forma acotada de llegar a lo que le pasa a la empresa a la realidad, pero cuando la empresa está muy endeudada, entonces toman malas decisiones, pues entonces el acreedor pone el 100% del proyecto, entonces el apalancamiento financiero es infinito, en el fondo 100% deuda y toma malas decisiones, ¿entiendes? Porque fíjense, la empresa podría generar actualmente, voy hacia acá, 420 millones de euros o 165. Y fíjense que debe 135 millones de euros en una deuda que es senior, perdón, nadie lo preguntó, pero senior es que tiene mejor prioridad de pago que si fuera junior o subordinada. Entonces está en la primera línea de pago. ¿Sí? Entonces, los que más se van a beneficiar van a ser los accionistas. ¿Sí? Entonces, veamos los flujos de caja. Entonces, voy a cambiar el chat hacia el otro. Entonces, voy a decir proyecto. Primero voy a partir por el proyecto. Tenemos inversión inicial. Va a ser, invierto 135 millones de euros. Voy a poner que todo esto quede en euros. Euros. Listo. Entonces, después vamos a decir que el flujo de caja, lo voy a poner flujo de caja esperado, porque esto si ya vimos el otro, debería ser fácil de hacer. Tengo 190 millones si le va bien y 35 si le va mal. Entonces voy a poner 190 por probabilidad del 60%, que es que la economía se desempeñe positivamente, estaba arriba. Entonces por 60%. O podría generar 35 millones de euros con 40% de probabilidad. Listo, 128. Entonces voy a poner el BPN, la suma nomás, porque acuérdense que no estamos ocupando tasa de descuento, aunque te generaría lo mismo con la tasa de descuento. Listo. Entonces, decisión tradicional deberíamos rechazar. Solo los del proyecto, Victoria. Estos son los incrementales al proyecto. Ahora lo voy a hacer como si estuviera la empresa sin proyecto, que es lo mismo que hicimos el viernes en el fondo. Sin proyecto la situación y con proyecto, para que quede comparativo. En el fondo, si fuera finanza 1, debería haber dicho rechazo. ¿Sí? Entonces voy a decir activos, deuda, le voy a poner que es senior, y después voy a poner el patrimonio. Lo mismo que hicimos el otro día. Entonces, lo voy a poner sin proyecto, con proyecto. Listo. Entonces, me voy a correr uno más para poner aquí el escenario. Positivo tiene probabilidad de 60%. Positivo. 60%. Por el otro lado, negativo nos va a quedar 40%. Entonces vamos a decir, situación sin proyecto, lo que te planteaba al principio, mira, te va a generar 420 millones de euros. Me faltó un cero, 420 millones. O 165. Entonces voy a decir el esperado, que tiene el 100% de la probabilidad. Voy a hacer una rayita acá. Me voy a dejar esto. Entonces voy a decir, con probabilidad de 60% y con probabilidad de 40%. Listo, voy a aplicar lo mismo. ¿Cuánta plata debe? Te dice,
La expansión actualmente posee 135 millones de deuda euro. Y la misma tasa actual que es del 15% al año. Entonces voy a decir 135 millones y va a pagar una tasa de interés de 15%. O sea que en un año más se van a llevar eso. Y acá voy a poner exactamente lo mismo. Y se alcanza a pagar. Entonces la situación sin proyecto es que te quede esto. Y acá esto. ¿Sí? Así que eso vale el patrimonio, esto vale la deuda. Y la suma, fíjense acá abajo, es el activo, obviamente. Carolina, perdón. Te escucho, Carolina. Suena como un texto largo. Quizás es mejor habilitar el micrófono. Ah, patrimonio siempre va a ser activos menos deuda. Como nuestra definición contable del patrimonio. Entonces, por eso, ahí en la fórmula, activos menos B8 menos C8, activos menos pasivos. ¿Sí? Ya, entonces ahora veámoslo con proyecto. Voy a copiar esto y voy a decir, ya, tenía los 420. Si nos va bien con el proyecto, entonces va a generar 190 millones extra. Si nos va mal con el proyecto, entonces va a generar 35 millones extra. Entonces tenemos esto, que es lógico porque decíamos genera 128, más los 318 que existía, 446, que justamente es lo que decimos aquí. Después vamos a decir, mira, ya me deben esto. Y la deuda, la inversión del proyecto, que es de 135 millones hoy, se va a financiar con la misma tasa. Entonces, en el fondo van a agregar 135 millones más para que tenga esto. Si nos va bien, alcanzo a pagar eso. Si nos va mal, alcanzo a pagar los 310 y medio. En este caso, perfecto. No alcanzo. ¿Cuánto pago? ¿Y qué le pasa a la empresa? Listo. Todos lo tienen claro. ¿Se entiende? Entonces voy a poner aquí el 200. Listo. Accionista cero, la empresa no alcanza a pagar los 310, los acreedores se quedan con los activos, chao, murió la empresa. Entonces, fíjense, valor presente neto para cada interesado. Aquí decimos, mira, ¿en cuánto aumentó esto? En los 128 que decíamos. Y la inversión era 135. Bueno, la voy a tomar de arriba. ¿Sí? Listo. 7, que justamente es lo que teníamos allá. Después, los acreedores quedaron con esto. Pero el acreedor pone toda la plata de los 135. Pierde 23. El accionista mejora en todo esto. ¿Y cuánto pone del proyecto? Y fíjense. Voy a poner acá al lado. Te respondo al tiro de Victoria, perdón. 7. ¿Se entiende? Entonces, entre los dos pierden 7, pero el acreedor pierde 23, el accionista gana 16 y chao. Saca la deuda distinto que el otro ejercicio. Perdón. Fernanda está bien. ¿En qué parte te perdiste, Fernanda? Y quería abrir el micrófono. ¿Me escuchan? Sí. Me perdí desde que preguntó si es que alcanzaban a cubrir la deuda. Ah, ya. Mira, cuando yo le debo los 135 anteriores más los intereses y los 135 de ahora. ¿Sí? Entonces, le debo en total 300. Pero si nos va mal con el proyecto, solo tengo 200. Como no alcanzo a pagar los 300, la empresa quiebra. Entonces, la empresa solo le devuelven 200 y por diferencia le queda 0 al accionista.
Perfecto. ¿Eh? Sí, gracias, profe. ¿No hay de qué? Entonces ya, Victoria. Sí, claro. Sí, eso es exactamente lo que hicimos, solamente que miren, en la del viernes, la deuda yo le puse la función que pagaba el mínimo. Acá le medí los 200 porque como que creo que ya entendieron nomás, pues entiende, pero si le pongo la misma función que la del viernes, como que aquí este ejercicio es bien estándar, como que podría hacer la tablita con el activo, con la deuda y con el patrimonio, y siempre van a llegar a la conclusión. En el fondo, lo importante aquí es, los 310, claro, es que la deuda del viernes no pagaba intereses. Pero si aún así, mira, inclusive si no considerara los intereses, lo voy a hacer sin los intereses, igual no alcanza a pagar y la decisión es la misma. ¿Y no ocupé los intereses? Voy a ver. 155, 133, 150. ¿No? No, acá, qué raro. A ver, en verdad, si no lo ocupé en el primero, claro, los 180, voy a ver, ¿por qué ocupé eso? No, este es el ejercicio 1. Sí, sí está, 90, 880. Como que yo debía 80, perdón, yo debía, allá, ¿está claro? Pero sí consideré los intereses, pues como que tenía los 48 más los 40, que invertí ahora, te quedan 88. Y eso por uno más el 6% te va a dar los 90, 880. Lo que pasa es que aquí teníamos 3 estados de la economía, una cosa de probabilidades nomás, y quebraba en los 2 estados de más abajo. ¿Sí? Ya, entonces acá, digamos, perdón, el 3. Listo. Entonces dijimos, mira, sin proyecto 162,750, voy a correr el chat para acá. Con proyecto es lo que teníamos acá abajo. ¿Sí? Entonces, yo separé aquí la deuda nueva y la deuda antigua, pero en el fondo es lo mismo, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, el accionista va a decir lo mismo, misma conclusión que tenemos acá. Entonces, los mayores beneficiarios son los accionistas, que son lo que ustedes me sugirieron. ¿Sí? Después B. ¿Cómo se protegen los afectados en este tipo de situaciones? ¿Quiénes son los perjudicados aquí? Acreedores. ¿Cómo se protegen? Hay 2 formas de protegerse. Subiéndole la tasa, como dice Carolina, o ilegal. Cláusula. Ahí está, lo que dice Cristóbal. Perfecto. Poniendo covenant. Entonces, o reduzco el riesgo o subo el retorno. Fíjense que siempre es lo mismo. Si le pongo covenant, reduzco el riesgo. Si no le puedo reducir el riesgo, entonces maximizo el retorno subiéndole la tasa. ¿Entienden? Entonces, así es como se benefician los acreedores, o sea, se protegen, no es que se benefician los acreedores. Entonces, aquí viene la pregunta complicada. ¿Qué tasa de interés debería exigir la deuda para protegerse? Entonces, aquí hay que ser lógico. Yo creo que aquí volver a meterlo al Excel quizás no tiene tanto sentido, me parece que está bien explicado en la solución. Pero para que los acreedores quieran contribuir a este proyecto, ¿cuánto debería ser su BPN? Al menos, el mínimo valor presente net, eso, mayor a 0. ¿Entiendes? Si es 0, ni fu ni fa, pues no te suma ni resta. Si es mayor que 0, debería ser. Entonces, fíjense que si yo le subo la tasa al 30, al 50, al 80%, da exactamente lo mismo. En el caso negativo, porque la empresa está quebrada. Pero, por ejemplo, si por la nueva deuda yo digo paga 30%, va bajando el BPN negativo.
va subiendo el BPN en el fondo. Si le pongo 45, ya, por ahí va. Si le pongo 44, ahí, debe ser 44 y fracción. ¿Entiendes? Yo ahí un poco fui jugando. Voy a volver al número original. Y acá tenemos el cálculo exacto. En el fondo lo que tú quieres decir es, mira, yo necesito que 310, que es lo que voy a recibir, lo voy a hacer aquí, tasa objeto de interés nueva tasa de interés. Tú necesitas que recuperar los 310.500 y eso implica que con probabilidad de 40% voy a recibir eso. Entonces, lo que resta debería ser lo que te pague. Entonces, mira, voy a poner aquí, monto a pagar escenario positivo. Entonces, si tú pusiste $135 millones, entonces tú decir ya, tenía los 135 millones anteriores por 1 más el 15%, y ahora puse los 135 millones adicionales, eso es el capital. Entonces, tasa de interés, de nuevo, nueva tasa de interés, sería menos 1. Eso lo voy a poner en porcentaje. 32,36%. Entonces, si yo pusiera aquí el 32,36%, algo hice mal. Debería haberme dado 40 y tanto, es cierto. ¿Y por qué hice eso mal? 135, son 135. La misma tasa de interés. Ahí está. 42,28. Claro, ahí te va a dar casi abajo. ¿Sí? 42,28%. ¿Sí? Y después, entonces tenemos D. Claro, es que la tasa anterior no puedo cambiarla, pues, Matías. ¿Entiendes? Como que tú ya emitiste un bono que paga cupón de 5, no, a menos que haya un canje de deuda, eso pasa en la realidad, pero en situaciones muy, muy críticas, tipo la Polar, no decir, no, ahora te pago 8% en vez de 4. Pero lo que sí tú dices, bueno, yo te presto para este proyecto, pero este proyecto no es igual que el resto, te lo presto al 25, al 30, al 42,28, que es lo que pusimos ahí. ¿Sí? Y ahora la última pregunta para cerrar la sesión. ¿Cambia en algo que la nueva deuda sea junior? ¿Cambiaría en algo si que la nueva deuda fuese junior? Eso es. O sea, que tiene peor prioridad que la actual. Tienen que pensar esto. Si tú eres junior o subordinado, o sea, tienes peor prioridad de pago, corres más o menos riesgo. Más. Y si corres más riesgo, ¿cómo debería ser la tasa que le cobras? Mayor. Eso es. ¿Entiendes? Esa es toda la lógica del problema. Entonces, fíjense, voy a ir directo acá para no extender mucho más el video. Es decir, mira, ya teníamos calculado los 610 y los 200, que eran los con proyectos. Entonces, a los actuales ya les debo los 135 millones más los intereses. Entonces, como estos se cobran primero, fíjense que ahora no reparto en el promedio, como lo hice recién en el Excel, sino que a estos les pago a todo evento. Entonces, ahora tu deuda, no diría que se vuelve libre de riesgo, pero al menos la probabilidad de quiebra es 0. ¿Sí? Si le va bien, todavía le puedo pagar a la deuda junior. Lo que pasa es que ahora el que pierde más plata es en el escenario negativo la deuda junior. ¿Entiendes? Entonces ahora el acreedor junior va a haber metido 135 millones en valor presente y va a recibir en promedio 111, entonces no le conviene. ¿Entiendes? Y entonces ahí hacemos el mismo juego arriba, debería aumentar
en los intereses hasta llegar a una tasa de interés objetivo en el escenario positivo, que es aquí, cuando te puede pagar. Y esa debería ser mucho más alto que el 42,28% que tuvimos en el caso anterior. Entonces acá es 69,57. ¿Entiendes? Y eso es el rango superior de lo complicado que podrían encontrarse en el control del jueves. ¿Sí? ¿Dudas? Más o menos. Miren, les voy a subir las instrucciones mañana, pero les diría que no, que es todo en Word, pero pueden adjuntar o sea, pueden pegar las tablas de Excel no como fotos, sino como una tabla insertada dentro del Word. Pero les voy a poner el detalle, porque en el fondo no es solamente el bloque comprimido los 50 minutos. Nuestros controles siempre son 2 ejercicios, 30 minutos cada uno, etcétera. Está pensado para 60. Entonces lo que yo pienso es que habilitárselo 10 minutos antes, como que parten el recreo del break, estén donde estén ustedes, y además que termine 10 minutos después. En Finanza 1 hoy día les dimos 75 minutos y me parece bien razonable. O sea, les diría que muchas personas lo entregaron a los 60 minutos. ¿Sí? Y entonces, claro, pueden usar el Excel en el sentido de que quizás si hubiese un ejercicio de costos de agencia, y como nosotros lo hemos hecho en el Excel, se ve como mejor. Sí, pero igual necesito que me expliquen con palabras. O sea, sin desarrollo no hay nada. Entonces, necesito que sea por Word. Por eso yo les voy a subir las instrucciones mañana. Y una recomendación de lo que ya pasó, no me sirve. Sí, o sea, va a ser en el horario no comprimido. Sí, o sea, les vamos a dar más tiempo. Eso. Sí, les vamos a dar más tiempo. Tienen que alcanzar a hacerlo. O sea, si llevan 73 minutos y no terminan, tienen que entregarlo nomás, lo que haya. Igual lo voy a poner en las instrucciones, pero sí les puedo dar algunos consejos de lo que ya aprendimos sobre estas evaluaciones, porque tampoco es que tengamos la solución aquí. Estamos todas las áreas, todos los cursos innovando, pero yo diría que sí. Lo importante es que cuando yo les voy a subir las instrucciones, que en el fondo es como la tarea, mira, la letra es Bookmalone Style, de 10, interlineados sencillos, etcétera, ustedes ya tengan armado el Word, para que no pierdan tiempo en eso. Entonces, no vayan a abrir primero el control de ejercicio y después abren un Word nuevo y un Excel, que no lo hayan guardado antes, sino que ya lo tengan guardado listo, con su nombre, etcétera. Ya, eso lo tienen desde antes. ¿Entiendes? Entonces no pierdan el tiempo en eso y lean las instrucciones porque son levemente distintas. Entonces te dedicaría 1 o 2 minutos. Hoy día nos pasó en Finanza 1 que era escoja de los siguientes 3 ejercicios, escoja 2. Y alguien me dijo, profe, es que no alcancé a terminar. ¿Pero cuánto hiciste los 3? Pues, profe, pero ¿cómo? No, es que no leí la instrucción. Por favor, dedíquenle 1 minuto a eso. Si no, puede ser cualquier cosa. ¿Entiendes? Entonces, debe ser en Word. No puede ser de otra forma porque necesitamos aplicarle las mismas condiciones del Turnitin. 30% más, o más de plagio, chao, un 1. Y van con el fiscal CEL y se acabó. No cosas raras. O sea, aquí queremos dar la flexibilidad, pero no lo que está pasando en la prueba de economía, que se van a juntar 10 o 15, o en operaciones que contrataron unos expertos. No. Cada uno hágalo a conciencia. Es notable que en esta situación del país todos debemos tener un estándar ético mucho más alto y les vamos a dar más tiempo del necesario y está hecho para que lo puedan resolver. Es lo mismo que harían en el papel, pero tómense 1 o 2 minutos para leer la instrucción y no lo suban todos justo en el último segundo, porque se les cierra el link, porque colapsa Webcurso por 60 personas subiendo al tiro. Voy a postearlo mañana cuando postee las instrucciones particulares, toda la recomendación al tiro, pero ustedes, los 23 que están acá, ya lo saben. Les voy a postear ahí el horario y el link también ya va a estar listo para que se cierre justamente a o sea, lo haría de las 4:30 a las 5:45. Entonces, otra recomendación, no lo traten de hacer en el celular porque alguien me escribe en la mañana, profe, que lo está haciendo en el celular y se me apagó el celular y el Word no me se guardó nada. Yo le contesté, no sé qué quieres que te conteste. Estás jugando el 10 o el 15% de un curso, lo hace en el celular, ¿de quién es la culpa?
No sé qué responder a esa situación. Entonces, preocúpense que si están en el laptop tenga batería, que llegue bien la señal del internet, como que cosas que no le influyen. Lo que queremos, nosotros nunca creo que les vaya mal. Yo quiero que lo que saben lo puedan demostrar en el control de ejercicio, ni más ni menos. Entonces, que el internet, que todos los factores externos le jueguen cero en contra, a favor. ¿Sí? Así que es como que ustedes llevaran su propio set de respuestas, ténganlo armado como a ustedes les gustaría para ir poniendo ciertas cosas. Si no va a ser nada sustancialmente distinto a lo que nosotros ya hemos visto, o sea, que apalancar, desapalancar, que el escudo tributario, que los flujos de caja, que si el proyecto sigue, los costos agencias, eso, ni más ni menos que eso. Entonces, como que el formato en el que van a responder, espero que no les jueguen con. Tal cual, estas dos guías. Sí, pueden hacer el Excel, el desarrollo en Excel y pegarlo en el Word, pero solo vale en el Word, pues, no como otro profesor que alguien le envió un video, ya chao, o una foto, chao. Un Excel tampoco. Peguen el Word, lo voy a hacer yo en el video para que después nadie diga, no, es que hay que pegar como foto y no sé qué cosa. Voy a abrir un Word nuevo. Listo. Acá vamos a hacer el ejercicio de costos de agencia. Esto me suena que está muy ancho, no va a caber, pero si le pongo 22, me suena que va a entrar. Mira, perdón, control C, que es copiar, o si no, podrían poner ahí copiar, ¿sí? Y después van y control B corta, pegar. Si no, de nuevo, podrían poner acá botón derecho y pegar, ¿sí? Ya, yo puse control B corta. Y después, para que quede lindo, centrar, y ya está, pues. Entonces explican, es el promedio ponderado, no sé qué, ya. Y todo esto tiene que estar con la letra de que le ponemos a las tareas, Bookman, Holstein, el 10. Listo, entonces ahí les tiene que entrar. Entonces ya podrían tener el Excel configurado, el Bookman, Holstein, del 10. Como que esa parte ya debería estar. ¿Entiendes? Y listo. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Estamos claros? Diego. Sí, con palabras, todo. Miren, mientras más claro mejor, porque lo que yo no quiero es que después quedan pocos días, entonces estar corrigiendo en digital, descargar, etcétera, quizá entregamos esto cerca de la fecha límite. Entonces yo quiero que tengan su información antes del examen, pero si ustedes ponen una cosa inentendible, no sé, lo primero que vamos a pensar es plagio. Si lo que más están preocupados todos los profesores de la escuela transversalmente es que estamos tratando de dar la flexibilidad digital, pero ya abiertamente alguien ya está contratando expertos para hacerlo esto, entonces como que no, ¿para qué vamos a hacer esto? Entonces expliquen los detalles, mira, a este número llegamos por bla, bla, bla. Mientras más claro sea, mejor para todos, porque ustedes se ahorran problemas futuros y los ayudantes tienen súper claro que sabe la metodología de aquí apalancó, ya el RE, el RD, el costo de la deuda, con palabras, con letras, con lo que quieran, pero algo que se entienda. ¿Se entiende? Entonces como que uno, porque claro, pues si llego y chanto la tabla, ojo, es que si alguien no explica nada y llega y hace esto, porque yo podría enviarle este Excel y alguien, todos pegan esto mismo, entonces le va a aparecer coincidencia 50%. Y claro, yo no me voy a complicar nada, le voy a enviar todo eso al fiscal Celi y el fiscal Celi nos va a llamar y comisión de honor y ahí van a entrar y entonces no entremos a eso. Entonces, pues si alguien quiere hacer la multiplicación, va a decir, escríbanlo en Word. Ah, ya, es que hay un 60% de probabilidad de recibir 420 más 190.
y 40% de probabilidad de recibir 165 más 35 y eso da 200 y entonces igual promedio 446. Chao. Y después la tabla. En sí, claro, pues a 16:30 empezaría el módulo comprimido de nosotros, ¿no? ¿Estoy equivocado, Cari? El de la ayudantía, porque ese sería el bloque de las 6 de la tarde, el comprimido de las 16:30. Entonces yo pensaría de 16:30 a 17:45. ¿Sí? Listo. Entonces, ha sido todo. Los veo el viernes. Mañana les posteo las instrucciones. Los puntos. Ah, es que la tarea no está, pues apenas esté la tarea, lo voy a subir. Solo faltaría no, falta la tarea y el control 4 por corregir, pero como habían estado con las cosas, Esteban pasó ayer recién a buscar el control 4 de lectura, entonces faltaría eso. Y teniendo la tarea, yo esperaría el lunes subirles todo. Si tengo algo antes, se los muestro al tiro, envío indirecto en la clase del viernes, más rápido. Porque como si para qué le va a estar posteando dos, tres, ya posteo mucho normalmente, pero le va a postear 2 veces, hoy ya está el control 4, ya está la tarea. Prefiero como que ya tengan eso más control de ejercicio si tienen su nota de presentación de uno. ¿Okay? No hay de qué. Entonces, bueno, ahora yo guardo el video y se lo subo directamente a WebCurso. Así que no hay de qué. Que estén bien. Chau, chau. Ah, no, primero está público.